en la computadora mejor. Ok, entonces, bueno, bienvenidos a la nueva clase de química. Hoy ya tenemos la parte número 2. Ya tienen un manual de química y obviamente que ya tienen una diapositiva. Ya, todo el material, esto es química desde cero para todas las personas. Estoy abriendo un canal de YouTube y por eso es que estoy hablando así. Eso es química desde cero y para todas las personas que quieran aprender química. Ya tenemos nuestro primer video subido donde pueden revisarlo y hoy día es nuestro segundo video. Recordar que esto es un proyecto experimental, así que vamos a ver cómo nos sale. ¿Ya? Contamos con algunos estudiantes, 3 estudiantes para ser honestos, y finalmente vamos a ver química, ¿sí? Pueden hacer preguntas y también el canal de YouTube, bueno, pueden hacerlas y me encargaré de contestarlas en cuanto me notifique YouTube antes de eso, déjenme dejarle el link del canal de YouTube, obviamente, para que ustedes puedan acceder a los estudiantes, muy bien, los que obviamente ya están déjame rápidamente tus videos, aquí está. Ya. Los que ya están, no es necesario que se suscriban, solo vean eh, aquí está. Muy bien, aquí está el link para los que quieran ver la primera clase. Y también para los que quieran aprender química desde cero. Pueden recomendarle a alguien que no sabe química, no sabe química desde cero. ¿Dónde está el chat? Ah, no, return. Ya, chat, aquí está. Aquí está, aquí para que todo el mundo pueda ir y ver, poner si quieren suscribirse, si no, no hay problema. Es un proyecto experimental. Son 18 personas, así que vamos a empezar. Ok, entonces tenemos química del preuniversitario, obviamente. Este sirve para cualquier universidad en el país y si acaso algún tema no lo he cubierto, pues en siguientes ediciones vamos a cubrirlo. Ya me gustaría sus comentarios. Ok, clase 2. La clase 2 empieza con lo que es materia y energía. Muy bien, materia y energía. Definimos materia como todo aquello que posee masa, o sea, posee átomos y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen. Esta es una definición de materia, aunque bueno, eh, que nos sirve muchísimo por ahora que estamos aprendiendo. Más adelante, con las cuestiones de relatividad, esta cuestión cambia un poquitito más, se vuelve un poquito más densa cuando hablamos de fenómenos de relatividad, pero no nos ocuparemos de eso ahorita. Ahorita diríamos que es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Como sabemos, existen 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. A pesar de que el aire no lo podamos ver, sigue siendo materia. Los sólidos como un cubo de hielo, los líquidos como el agua y bueno, gaseoso. Los seres humanos estamos formados por los 3 estados de la materia básicamente. Claro que más se nota el sólido. Muy bien. Entonces tenemos los estados de la materia de los cuales pueden coexistir. De hecho, existen 5 estados de la materia. 5 estados. Nosotros solo estudiaremos 3 a lo mucho. El cuarto y el quinto estado se llama condensado Bose-Einstein, en serio, se llama así, condensado Bose-Einstein, Bose creo que se quiere con doble S Einstein, así que adelanto que soy pésimo para la ortografía, y el cuarto se le llama el plasma. Pueden investigar de qué se tratan por ejemplo, un canal donde explica el plasma, se llama el canal de Javier Santolaya de un blog, ahí pueden investigarlo un poquito más, o Versatium en español, Versatium en español o en inglés, en español para la comunidad hispanoparlante. Ya anoten esos canales, son de ciencia y pueden poner plasma, buscarlo. Y bueno, creo que ustedes ya saben cómo navegar en YouTube. Muy bien, entonces hasta ahí dejemos un poco. Igual los que están en YouTube saben que pueden pausar. Algunos quieren anotar en un cuaderno. Recuerden ustedes que están estudiando, anoten solo un cuaderno para química, solo un cuaderno o unas hojas para química. No las mezclen con las demás materias porque después será muy complicado estudiar. Sigamos entonces, ¿ya? Muy bien. Entonces, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para generar un trabajo. Esto de cierta forma es verdad, no vamos a negarlo. Capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Muy bien, es un concepto con el cual podemos, para aprender a química, iniciar. Es decir, ¿pero qué significa realmente?
Significa que cualquier cuerpo que pueda generar movimiento o trabajo, algo que es útil, ya, entonces podrá tiene por tanto energía, ya. Ok, el trabajo en física se lo representa como la fuerza por la distancia, el producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, o si nos ponemos más exquisitos, la integral de f de t a de t, si mal no recuerdo, ya f producto punto. Muy bien. Sin embargo, en física entenderán mucho mejor esta parte de aquí. Por el momento, quedémonos con algo tan sencillo como es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo. Y vamos a lo sencillo. Miren, aquí tenemos un motor de 4 tiempos, un motor a base de gasolina. Se inyecta la gasolina, una gota explota o explosiona, no sabría cuál sería el término más correcto, a través de la bujía que imprime una chispa y luego el pistón va hacia abajo y hacia arriba, dos hacia abajo. Ya hace 4 ciclos, ignición, explosión, compresión y finalmente expulsión. Ya hace mover esto un volante cigüeña, el cual si fueran las ruedas de una bicicleta, esto conecta a la transmisión del carro y hace mover las llantas, ¿ya? Esto es un motor de corriente alterna o también conocido como motor de Tesla. Por medio de la energía mecánica al mover el motor y un devanado del cobre, esto es un devanado de cobre, una bobina, también conocida así, y un campo magnético se puede generar corriente. Usted dirá, pero pues, entonces podríamos tener corriente infinita. Bueno, no, necesitas que alguien mueva el motor infinitamente. Ya, pero ojo, ni el campo magnético no se desgasta. O sea, no crean que el campo magnético pierde energía ni nada, nada que ver. El campo magnético permanece intacto. Ya, la única cuestión es que hay que mover el motor. Ahora, izquierda-derecha, por eso se llama corriente alterna, porque varía entre positivo y negativo, por así decirlo, para hacerlo más sencillo. Finalmente vimos que las moléculas en sí entre comillas, tienen energía. ¿Por qué entre comillas? Porque, bueno, los enlaces, se necesita energía para romper los enlaces. Pero convengamos que las partículas están en movimiento y por lo tanto tienen energía. Convengamos eso por el momento, ¿ya? Esto es bueno para empezar a aprender química. Ok, sabemos que materia y energía. Ustedes verán mucho más adelante que materia y energía son prácticamente las dos caras de una misma moneda. Pero bueno, no nos metamos en ese rubro, aprendamos lo básico para empezar. Ok, vamos con los estados de la materia. Ah, caramba. Existen 5 estados, solo vamos a estudiar solamente 3. Los 3 que vamos a estudiar son el sólido, el líquido y el gaseoso. Dependiendo de la carrera a la que vayan, van a estudiar un estado más que otro. Eso va a depender de su ingeniería o de su carrera. Muy bien. Y finalmente, si usted quiere estudiar por su propia cuenta, al menos en la universidad, acá donde estamos, nos enseñan este estado, estudie el plasma por su propia cuenta. ¿Sí? Hay mucho que decir. En el plasma realmente las moléculas no se encuentran en un orden ni siquiera como moléculas, sino como iones. Muy bien. El paso, vamos anotando las características. Del sólido al líquido se llama fusión, no olviden ese nombre. El paso del estado sólido al líquido se llama fusión. Este pequeño diagrama sería bueno que lo copien o que lo recuerden. Del líquido al gaseoso o vaporización, también llamado a veces ebullición. Muy bien, vaporización es el término más correcto. De condensación a líquido, bueno, de gaseoso a líquido se llama condensación y de líquido al sólido se llama solidificación. Hay ocasiones en que algunas sustancias pasan del sólido al gas directamente. A eso se llama sublimación progresiva. Por ejemplo, ¿qué sustancias lo hacen? ¿Alguien conoce sustancias que pasen directamente del sólido al gaseoso? ¿Alguien conoce? ¿No? El hielo seco. Correcto, el hielo seco. Aunque no me crea, el hielo seco no es agua, el hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido. El hielo seco. Y también la naftalina. Naftalina. Como digo, no soy, mi némesis es la ortografía, así que si esto está mal escrito, disculpen. Y del gas al sólido, sublimación regresiva. Por ejemplo, la nieve. La nieve, la sublimación regresiva, del gas al sólido. Ya cuando vean que un producto se volatiliza estando en estado sólido, o las pastillas de aromatizantes, las pastillas aromatizantes, también les pasa exactamente el mismo efecto. ¿Está claro? Ya.
Sólido, líquido, gaseoso. En el sólido las partículas están ordenadas. Miren que tienen un orden, están ordenadas. Obviamente están vibrando en posiciones fijas. Estudiaremos el sólido en química general 1. Ahorita solo hago mención de lo que es. El líquido también en química general 1 estudiaremos. Ahorita estamos en química de preuniversitario. El líquido tiene las partículas más dispersas, muchos más dispersas, unidas por fuerzas intermoleculares. Eso lo estudiaremos en química general 1. Estas fuerzas intermoleculares son como los pequeños enlaces o los brazos que impiden que las moléculas se vayan, pero permite que fluyan. Por ejemplo, el sólido no fluye fácilmente, pero el líquido se derrama, ¿sí o no? Y los gases prácticamente tienen pocas fuerzas, o sea, sí existen, pero las vamos a ignorar, pocas fuerzas y son errantes, es decir, se mueven en todas las direcciones. En este capítulo, en esta sección, sí le dedicaremos un capítulo al estado gaseoso, en un capítulo llamado gases ideales, que lo veremos al final. Los gases ideales lo veremos al final, ¿sí? Y el plasma, como digo, si usted quiere, puede estudiar el plasma por su propia cuenta, porque por lo menos en los cursos de nuestra universidad, o al menos que yo sepa, no sale esto de aquí. Como usted tiene que rendir un examen, no puedo, obviamente, enseñarle cosas que no le van a tomar. Muy bien, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Pregunta sí o no? ¿Hay alguna pregunta? Ya alguien me hizo un comentario. ¿Alguna pregunta? Los efervescentes, ¿qué proceso hacen? El proceso efervescente, bueno, es una reacción química, más bien, no es un proceso físico. Esto es un proceso físico. ¿Por qué? Porque no hay cambio de, vaya, no hay cambio de estructura, no hay cambio en la estructura de la materia. Los efervescentes, si me quieres decir, pasan del estado sólido al estado acuoso, es decir, pasan a estar disueltos. Ejemplo, una aspirina, una Cevión, pasan a estar disueltos. Y otros como el dióxido de carbono se volatilizan, o sea, hay varios procesos. Del sólido también pasa al gaseoso en el caso del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se volatiliza, pero esto más bien no es por un proceso físico, sino por un proceso físico, químico. Y muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ok? Sí. Bueno, alguien me escribió, así que no puedo ver qué me están escribiendo porque literalmente eh, no tengo el celular a la mano. Pero bueno, tendrán que esperar, ni modo. Ok. Entonces, hasta aquí anoten la información que crean más importante o más conveniente. Me dice cuando ya pueda avanzar. Los que están en YouTube están viéndonos, bueno, saben que pueden avanzar. No sé hasta qué minuto, pero bueno, saben que lo pueden hacer o pausar para copiar. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? ¿Se puede avanzar? Igual estas diapositivas se las pasé ya por el grupo. Muy bien, avancemos. Avancemos. Go to the next. Ok, propiedades físicas. ¿Qué son las propiedades? Ah, bueno, antes de ver las propiedades físicas, vamos con cosas de exámenes. Caramba, vamos con cosas de exámenes. Vamos a exámenes, a resolver obviamente preguntas tipo examen. Siempre en nuestra clase va a haber preguntas tipo examen que vamos a resolver, dependiendo obviamente de lo que ya les haya enseñado. Algunas cosas son del primero, así que es obvio que no lo voy a ver. Otras cosas no hemos visto, así que lo que no hemos visto, no, ahorita no lo voy a tocar. Muy bien, solo por curiosidad, déjame ver que, si es algo importante. Este chat, déjame ver si es algo importante. Déjame responder rápido. Déjame decir que estoy acá. Muy bien, sigamos. Bueno, entonces, ok, dice, considerando los diferentes cambios de estado de la materia, la sublimación es, ¿cuál sería la respuesta? Nuestra universidad, los que no están viendo el exterior, se llama SPOL, es la Universidad Politécnica del Litoral, pero también esta información sirve para otras universidades hispanohablantes. ¿Quién quita que en algún momento podemos traducir esto a hispanoparlante? Es más, déjenme ver si traduzco yo mismo pongo subtítulos para que pueda ser hispanoparlante, perdón, angloparlante, estas clases y la mayoría de la comunidad pueda acceder a esta información de manera totalmente gratuita.
Muy bien, considerando los diferentes cambios de estado de la materia, también haremos un curso de física, pero eso será después. ¿Qué es la sublimación? A ver, chicos, ustedes que están en el curso, ¿qué es la sublimación? Este video fue grabado, obviamente, en plena pandemia. Para mí va a ser una trilogía, pero no sé. En fin, veamos. La B. El paso del estado sólido al gaseoso directamente, correcto, habíamos hablado que es la B. Cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso directamente, a esto se le llama como sublimación progresiva o simplemente sublimación. Muy bien. La A no puede ser de líquido al sólido, se llama solidificación. Esto no puede ser. No es la respuesta correcta. Del estado gas a líquido se llama condensación. Habíamos visto eso, tampoco puede ser. Del estado sólido al líquido se llama fusión. Y de aquí, del estado líquido al estado gaseoso se llama vaporización. Habíamos visto eso. Sación. ¿Ok? Si alguien quiere, puede copiar eso, tomarle captura, etcétera, etcétera. Disculpen la letra tan horrible, pero son los primeros videos, así que no tenemos edición. Prácticamente todo está saliendo así. Ok, tal y como ven, pueden tomarle capture. Muy bien, me dicen. Ok, supongo que lo anotaron. Muy bien. Automáticamente voy a cambiar nuevamente mi pantalla y voy a volver al que estaba. Ok, materia y energía, propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas que describen la estructura de la sustancia sin que cambie la composición química. Ojo, eso es importante. O sea, no puede haber cambio en la composición química. Simplemente las sustancias pasan a otro estado, a otra forma, pero no pueden cambiar su composición química. Ejemplo, romper un lápiz. El lápiz sigue siendo lápiz. Quebrar un vaso de vidrio, aunque esté hecho añico, sigue siendo vidrio. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ya? Ejemplo, tallar madera, sigue siendo madera. Por más que la cortes, haga lo que haga, sigue siendo madera. A menos que le agregues una sustancia química, bueno, pues no vas a notar que ha cambiado su composición química. ¿Ok? Aquí tenemos algunas propiedades físicas. El color, el olor, la describimos sin que ella cambie la composición química. La textura, la dureza, soluble. ¿Qué es soluble? Soluble es que se puede disolver. Ejemplo, el agua, perdón, el azúcar se disuelve en el agua y la sal también, hasta cierto punto. Por ejemplo, si tú sigues agregando mucho azúcar al agua, llega un punto donde ya no se disuelve. Lo mismo pasa con la sal. Miscible es que siempre se disuelve, siempre se disuelve. No importa cuánto agregues. Tú dirás, hay algunas sustancias que se disuelven siempre con otras. Claro, el alcohol. Tú puedes agregarle al agua cuanto alcohol a ti te dé la gana, no importará, se va a disolver. Nunca verás que se forman dos capas. Estamos hablando de alcohol etílico, por cierto. Alcohol etílico, sea vodka, whisky, ron, lo que sea. Inmisible es que nunca se disuelve, nunca se disuelve. Ejemplo, agua y aceite. Agua y aceite. No importa cuánto agregues, nunca se te va a disolver. Agua y aceite. ¿Ya? Bueno, algunos dirán, pero sí se puede mezclar agua y aceite. Bueno, sí, pero eso es un proceso que se llama por medio de una emulsificación, pero no vamos a entrar a ese punto. Eso es para química general uno, lo que son las emulsificaciones, lo que son los coloides, etcétera, etcétera. Más bien una dispersión coloidal. Pero no voy a entrar en esa línea. En caso de que youtubers sí, youtubers, porque prácticamente cualquiera que usa YouTube es un youtuber, en caso de que cualquier usuario que nos esté viendo quiera contraargumentar, pues ya le digo que ese tema no va en esta línea. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Tiene alguna pregunta? Hola, ¿hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? Dijimos que inmisible es que nunca se disuelve. ¿Ahí se entiende? ¿Sí? ¿Una pregunta?
Déjame ver, pero está habilitada, todo el mundo puede ingresar. Dile por favor que me escriba un WhatsApp directo para enviarle el link, porque todo el mundo puede ingresar. De hecho, todo el mundo puede ingresar. No sé por qué no puede él ingresar. Todo el mundo puede ingresar. Déjame enviarle que me escriba un WhatsApp directamente, porque todo el mundo puede ingresar. La sala está libre. Todo el mundo puede ingresar. Capacidad calorífica, bueno, esto llamado a veces CP o CB, ya prácticamente tiene que ver con el cambio de la energía que necesitan las sustancias para cambiar su temperatura. La capacidad calorífica tiene que ver con la energía que necesitan las sustancias para cambiar su temperatura, CP o CB a veces. Ok, por el momento dejémoslo como propiedad física. O sea, es cuán rápido o cuán fácil o cuán difícil es que una sustancia se caliente. Por ejemplo, el agua, aunque te parezca mentira, no es fácil de calentar, aunque te parezca mentira. Un metal es facilito de calentar, se te calienta rapidito en comparación con el agua. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Conductividad puede ser eléctrica o térmica. Y nos dice que cómo conduce la electricidad o el calor. Por ejemplo, los no metales, los aislantes no conducen la electricidad o el calor, o lo hacen, bueno, de hecho conducen, pero muy poco. Y los metales, pues conducen muy bien. El ejemplo del cobre refinado, el ejemplo de metales como el estaño, ejemplo de metales como el oro, etcétera, etcétera. El brillo, la alotropía, tal vez se pregunta, profesor, ¿qué es la alotropía? Eh, Diferente fórmula o diferente estructura, igual átomo, igual átomo. Diferente estructura, igual átomo. Ejemplo, carbono, grafito. El grafito está hecho de carbono, 100% carbono, y carbono diamante. El diamante y el grafito son la misma estructura, pero no valen lo mismo, no porque tienen diferente estructura. Y como tiene diferentes estructuras, tiene diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, el ozono, que es O3, y el oxígeno molecular o el oxígeno del aire, que es O2. En ciertas proporciones lo puedes respirar. No lo debería respirar, es tóxico. El ozono es conveniente en la estratosfera. En la troposfera es conveniente el oxígeno, ¿sí? La troposfera donde vivimos. La velocidad, la longitud, los puntos de fusión y ebullición. Ya vimos qué fue en la fusión y la ebullición. Los puntos es a qué temperatura se convierte en líquido o en qué temperatura se convierte en vapor. Bien, hasta aquí alguna pregunta de lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Ya puede entrar su amigo? Sí, porque está la sala libre, cualquiera puede entrar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, la temperatura también, claro, la temperatura también es propiedad física. Y hay un sinnúmero, no son todas. Hay un sinnúmero, pero ¿cuál es la clave? Sin que cambie la composición de la materia, sin que cambie la composición. Ejemplo, romper un lápiz, sacarle punta, no pasó nada. Pinté una puerta, sigue siendo la puerta, no tiene nada que ver porque la haya pintado. Así de simple. Pero si tú me dices mezclar dos tipos de pintura, haya un cambio químico. Ejemplo, pintura azul y amarilla, ¿qué te da como resultado? Verde, que hay un cambio químico. Sí, muy bien. Tú puedes derramar la pintura, sigue siendo pintura, pintar una cosa, pintar la otra, sigue siendo pintura, etc., etc., etc. Propiedades físicas. Tal vez te preguntes, ¿puede haber propiedades físico-químicas? De hecho, las hay, pero eso se ve más adelante. Por ahora solo separemos en físicas y químicas. Muy bien. ¿Hasta ahí se entiende? Yo pienso que sí. Ok, copien o tómenle foto a lo que crean más conveniente. Igual está en la diapositiva. Recuerden que es importante que ustedes anoten en sus cuadernos ya cada una de estas cosas que vayan viendo en el video, se pregunten cosas y que siempre tengan curiosidad por las cosas. Ya sé que algunos estarán aprendiendo recién, es normal que cuando estás aprendiendo tal vez no tengas mucha curiosidad por las cosas, pero poco a poco que vayamos en las siguientes clases van a ver cómo los temas empiezan a conectarse, como algunas cosas que vimos al inicio, pues se conecta con otros capítulos, así que yo recomiendo ver desde el primer capítulo. Aunque la introducción no sé si fue pesado, fue la mejor, pero como le digo,
Es un proyecto experimental, así que vamos viendo cómo nos sale. Bien, ok, creo que ya todo el mundo ha copiado al menos lo más importante, ya sabe qué es cada cosa y sigamos. Ok, ahí tenemos, por ejemplo, esta es una propiedad física, la resistencia al vidrio, el olor, obviamente, y finalmente la densidad. La densidad. Ah, esto se me olvidó hablar. La densidad se conoce como la relación entre la masa y el volumen. Vamos a ver un tema relacionado con esto. Por el momento es la densidad, es propiedad física. Por ejemplo, la densidad nos dice si un objeto va a flotar o no. Hace mucho más que eso, pero por el momento, por ejemplo, esto es agua dulce y esto es agua salada. O puede que un huevo esté cocido y el otro esté crudo. También altera su densidad. Sí, por eso es que uno flota y miren que esta agua se ve más oscura si se dan cuenta. Ya esta se ve un poco más clara. Por eso uno flota y el otro se hunde. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Tienen los dibujos. Propiedades químicas. Son aquellas que describen cómo cambia la composición interna de la materia. Ahora sí hay un cambio en la composición. Por ejemplo, antes de mencionarlas, es todo lo que reacciona cambia de color, todo lo que se pudre, todo lo que se tiñe. Miren, esto es cloro con Coca-Cola. Obviamente la está blanqueando. Ya no es recomendable tomarse esto ni de chiste. Muy bien, solamente es como experiencia química. ¿Ok? La combustión es una propiedad química, ¿por qué? Porque hace que cualquier componente genere dióxido de carbono y oxígeno, o sea, un combustible se junta con el oxígeno y genera en una combustión completa dióxido de carbono y vapor de agua. Miren cómo se está transformando en dos componentes diferentes. Puntos de inflamación, a qué temperatura empieza a combustionar, la corrosión prácticamente es lo que produce, es una reacción electroquímica. Produce, para facilitarles, produce lo que se llaman los óxidos esos indeseables, el óxido de hierro, produce todo lo que es el daño, la destrucción de los metales para facilitarlo. Pero en sí es una reacción electroquímica. La radiactividad tiene que ver con los componentes como el uranio, el neptuno, los cuales decaen. Al decaer desprende partículas, eso lo veremos en el capítulo 4. ¿Y qué sucede ahí? Pues hay una reacción química. Estas partículas son muy peligrosas, desde las partículas alfa hasta las partículas gamma. Oxidación, reducción, esto se da en los celulares, aunque no me lo crean. Cuando tú cargas y descargas una batería, cuando cargas y descargas una batería. Ay, caramba. Cuando cargas y descargas, cuando cargas y descargas una batería. Cuando cargas se dan los procesos de oxidación-reducción, aunque tú no lo veas. Ya sucede que muchas baterías que son recargables tienen compuestos químicos que se regeneran y otros que se consumen y viceversa. Otras baterías como por ejemplo la Lecanché, la batería Lecanché son las pilas AA o la AAA, que son para linternas, esas pilitas que las encuentras en los supermercados, AA, AAA, son las Lecanché. Esas pilas prácticamente hacen una reacción química y básicamente es en un solo sentido, es decir, si ya no se puede, no es conveniente regresarlas a su estado original, ya, por eso no son reutilizables. Muy bien, al menos no en principio, no son recargables, perdón, no como las baterías que nosotros tenemos, por ejemplo, una batería de un litio es una batería de un celular, esa sí es recargable. La batería de ácido plomo que está en los autos, esa es recargable, ¿sí? La fermentación. La fermentación produce varios productos, como por ejemplo los licores, el vodka, por ejemplo. Se puede obtener el whisky, se puede obtener el vino de las uvas, de los granos, el vodka, habíamos dicho. Descom Profe, Dime, dígame. yo tengo entendido que el vodka es de destilación, no de fermentación. A ver, te explico. Cuando tú empiezas a fermentar, digamos, un tipo de grano, tienes un alcohol. Si quieres llevarlo al 40%, que es el vodka, ahí tienes que destilarlo. O sea, al principio la materia prima es un grano. No sé si me hago entender. O sea, eh, ¿de dónde sacas el alcohol?
Es que para estirarlo tienes que sacar el alcohol de algún lugar. No sé si me hago entender. No, Ah, sí, sí. ya, de ahí lo destilas. Al destilar concentras los alcoholes al 40%, por ejemplo, es el vodka. El vodka, el 40%, hay de 32%, 40%, dependiendo de qué marca compres. Ya, 40%, pero básicamente sale, por ejemplo, hay incluso, ahorita no recuerdo, creo que me puedo estar equivocando, pero es de los granos, prácticamente, algunos incluso de la papa se puede sacar alcoholes y también los puedes concentrar al destilarlo. Cualquier alcohol lo puedes concentrar al destilarlo. Claro, no puedes destilar, no puedes concentrarlo a la concentración que quieras. Hay un límite para concentrarlo. Por ejemplo, la cerveza hay de concentración de grado 6, 6 punto y algo, 4 punto y algo. La Pilsener Light tiene 1 punto y algo, dependiendo. ¿Y de dónde se saca? Pues prácticamente el lúpulo, cebada, ya del trigo. Entonces, dependiendo de la concentración que quieras, destilas. La descomposición, como habíamos visto, un material se daña, o bueno, no es que se daña, prácticamente se oxida, empieza a haber reacciones bioquímicas, las cuales cambian el sabor y la estructura del material. La alcalinización, la reactividad significa que puede reaccionar con otro compuesto. Por ejemplo, el sodio y el agua son extremadamente reactivos. El sodio y el agua dan una reacción, producen hidróxido de sodio, obviamente, si mal no recuerdo, pero es extremadamente reactiva esta reacción. Produce mucha energía. Lo que es teñir. Teñir no es lo mismo que pintar. Por ejemplo, cuando nosotros envejecemos, nuestro pelo se tiñe de blanco por lo general, que son las canas. Eso viene a partir de una reacción bioquímica. Igual la toxicidad. La toxicidad tiene que ver con reacciones bioquímicas, las cuales eh, afectan al organismo. Por ejemplo, la mayoría de venenos tienen este tipo de reacciones. ¿Cómo actúan? Con enzimas. Eso lo verán en biología, enzimas. Si una enzima no encuentra un sustrato o se obstruye, si encuentra el sustrato, el cuerpo prácticamente empieza a funcionar de una manera incorrecta. ¿Sí? Es interesante la química detrás de los venenos. Pueden estudiarlo por cuenta propia. Obviamente aquí lo que hice fue una explicación muy sencilla, pero las enzimas necesitan un sustrato para poder o sea, catalizar es acelerar reacciones y que las células puedan hacer todas sus funciones biológicas. Si esto no sucede, pues no hay funciones biológicas y el cuerpo empieza a sufrir los efectos. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí se entiende, sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ok. ¿Una pregunta? Sí. Muy bien. Ok. Sigamos entonces. Ok, la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras, en mezclas, en estos dos grupos. La materia como tal, toda la materia que existe, se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, elementos y compuestos. Y las mezclas en heterogéneas y homogéneas. Las homogéneas también son llamadas soluciones, que esto veremos en capítulo 1. Voy a regresar después de este gráfico porque quiero explicar cada una de estas. ¿Ok? Si quieren pueden tomar una foto porque igual voy a regresar a este gráfico. ¿Ok? Cobre, azúcar, aceite y agua, una soda o una Coca-Cola, como le llamamos aquí. Sustancias puras, aquellas que no pueden ser divididas por métodos físicos y además tienen fórmula química definida y constante. Ojo, una sustancia pura es aquella que no puede ser dividida por métodos físicos, es decir, no puedes usar ningún método físico, ningún material, ninguna propiedad física para separar una sustancia pura. No crean que una sustancia pura es todo lo que nos hace bien, todo lo bueno, lo que está perfecto. Nada que ver. Una sustancia pura es en química aquella que no puede ser dividida por métodos físicos. Tampoco creen que una sustancia pura es natural. No, no, por si acaso, no crean eso. Ya no dice, esta sustancia es pura, entonces es buena. No, nada que ver.
Hay sustancias puras que literalmente pueden matarlos. Por ejemplo, si ingieres plomo o si ingieres, si respiras plomo, de hecho, gaseoso, o si ingieres mercurio, pues va a tener una reacción adversa y son sustancias puras. Además, tienen fórmula química definida y constante. O sea, se la puede expresar por medio de una fórmula química. Elementos son átomos simples o moléculas formadas por un solo tipo de átomo. Todos los que están en la tabla periódica no pueden ser divididos ni por métodos físicos ni químicos. Ya vamos a explicar qué son métodos físicos y químicos. Pero por el momento anoten cuál es la definición de sustancia pura y de elemento. Ya lo vamos a entender mejor. Por el momento anoten la definición de sustancia pura y de elemento. Obviamente voy a explicarlo muy bien. Por ejemplo, el nitrógeno es un elemento, el oxígeno es un elemento. Es más, este es el oxígeno que respiramos y este es el nitrógeno que está en el aire. El aire no está hecho de nada. El aire está hecho de nitrógeno y oxígeno principalmente. Y otros gases contaminantes, gases nobles, etc, etc. Pero principalmente de nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? El nitrógeno existe como N2, sigue siendo elemento, y el oxígeno como O2, sigue siendo elemento. ¿Ya? Elementos, átomos simples. Usted no puede dividir el nitrógeno por ningún método físico. No puede usar ninguna propiedad física para dividir el nitrógeno. Es imposible. No puede dividir por métodos físicos ni químicos. ¿Ya? Son átomos simples, al menos los átomos simples. No pueden ser divididos por métodos. O sea, usted no puede dividir este átomo, no por métodos químicos. Ahora, si hablamos de ruptura por medio de radiación o radioactividad, ahí es otro tema. ¿Ya? Si bombardeamos este átomo con neutrones, ahí hablamos de otra cosa, pero eso es otro tema. Por ejemplo, un átomo puede ser transformado en otro, pero por bombardeo de neutrones, bombardeo de partículas alfa, hay algunos métodos, de hecho, para hacer eso. Pero eso es otro tema, eso se estudia en química nuclear y explica por qué unos elementos se transforman en otros, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo funciona la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, etcétera. Es bastante interesante. Ok, hasta ahorita no hemos visto fórmulas químicas y tiene sentido porque para aprender química, lo primero que haces no es aprender fórmulas químicas. Lo primero que haces es entender el contexto de las cosas, el contexto de la naturaleza. Y eso es lo que muchos profesores se olvidan, el contexto. Esto es importante, siempre lo será, siempre el contexto. Más que aprenderte la fórmula. Tú puedes recitar fórmulas, pero eso no significa, ejemplo, ácido sulfúrico H2SO4, ácido nítrico HNO3, bicarbonato de sodio NaHCO3. Tú puedes recitar fórmulas, pero eso no te hace un ingeniero químico ni un buen químico. Es como que tú supieras, no sé, supieras notas musicales. Esto automáticamente no te hace un músico, saber solo notas musicales. Si sabes notas musicales, tal vez puedas tocar alguna canción, pero no te hace un buen músico necesariamente. Ya hay mucho más contexto, mucho más cosas. Ya tiempos, acordes, compases, un poco de cosas, cosas que no voy a entrar a hablar porque creo que no conozco muy bien del tema. He escuchado el tema, algunos youtubers de eso, me encanta escucharlos, pero insisto, hasta ahí me quedo porque no soy músico, pero entiendo que el trabajo que ellos hacen es bastante arduo y lo respeto mucho. Eso es lo más importante. Muy bien, sí, en mis videos generalmente recomiendo canales de YouTube. Por ejemplo, un youtuber que a veces recomiendo, a veces tiene buenos videos, algunos son como que, ay, Dios santo, a veces se le pasa, es Alvinch, creo que así se escribe, Alvinch. Igual YouTube lo escribe. El otro es el Chombo. El Chombo habla más de la historia de la música, eso me encanta que lo haga. Chombo habla mucho de la historia de la música, ¿ya? Entonces, me encanta cuando toca la música, porque es esto, porque lo otro, porque suena así, porque no suena a mí. Así, él habla algunos otros temas de música que son muy interesantes. Tiene algunas parodias, ya las parodias las puedes pasar, si te gustan bien, si no las puedes pasar, pero el Chombo habla más lo que es. No lo estoy comparando, estoy diciendo que ambos son excelentes. Ok, muy bien, sigamos entonces. Ya.
Ahora, en los elementos son todos los, ay caramba, son todos los de la tabla periódica, todos los de la tabla periódica, todos, sin excepción, todos. Todos los que vemos aquí, aquí faltan obviamente, pero todos los que encuentres en la tabla periódica, creo que lleva hasta el ogacenón o gacenón, todos los elementos que encuentres en la tabla periódica, valga la redundancia, son elementos. O sea, todo lo que encuentres en la tabla periódica son elementos. Ejemplo, el boro, el carbono son elementos porque está en la tabla periódica. Si no está en la tabla periódica, no es elemento. Así es simple. Ejemplo, el uranio, el potasio y podría seguir. Ejemplo, el agua está en la tabla periódica. Yo veo que el agua no está por aquí. Yo veo hidrógeno y oxígeno, pero separados. Como no está en la tabla periódica, esto no es un elemento. Ejemplo, el bronce está en la tabla periódica, el bronce. Yo no veo, usted, Alira, el bronce es Br, no, Br es bromo, Br es bromo. Mira, bronce estará en la tabla periódica. Busquemos. Puedes matarte buscando. El bronce no está en la tabla periódica. El bronce no es un elemento. Ya. El oro y la plata, claro que sí. El oro está aquí y la plata está acá. Son elementos. Todo lo que se encuentra en la tabla periódica es elemento. ¿Está claro? Todos, sin excepción. Muy bien. Si son diatómicos, no hay problema. El O2 sigue siendo elemento. Tira, pero ahí aquí usted no encuentra O2, pero sigue siendo oxígeno. Así que sigue siendo elemento. Ejemplo, F2 sigue siendo elemento. ¿Por qué? Porque es flúor, sigue siendo flúor. ¿Está claro? Los gases nobles son elementos, etcétera. Hasta ahí. ¿Se entiende cómo identificar un elemento? Simplemente miras la tabla periódica y si lo encuentras ahí, es un elemento. Si no lo encuentras, no es un elemento. Usted dirá, tengo que aprenderme la tabla periódica. No tienes que aprendértela, la puedes ver. La puedes ver, lo único que tendrías que reconocer son los símbolos, que no es difícil, porque no son todos los que vamos a usar, son simplemente los principales. Hasta aquí más o menos vamos a usar ya los principales, nada más. Y te lo harás y aprendiendo con el tiempo. Hidrógeno, litio, berilio, incluso algunos empiezan con su nombre. Boro, carbono, incluso hay un capítulo dedicado a la tabla periódica, que es el capítulo 3, o sea, el capítulo que sigue de aquí. ¿Hasta aquí se entiende, sí o no? ¿Se entiende? Ok, ¿hasta aquí se entiende, sí o no? ¿Se entiende, sí o no? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ok, esta es la tabla periódica que da el SPOL. Igual yo ya se las pasé, ya se las pasé. Pueden imprimirla, yo ya se las pasé. Ya es cuestión suya, sean muy responsables, pueden imprimirla. Solo la tabla periódica, no todas las diapositivas. Positivas son para ver, la tabla periódica, por eso la puse aparte, para que ustedes vayan y la impriman a color o a blanco y negro, como ustedes guste. ¿Ya? Clasificación de la materia, sigamos. A ver, antes de eso, déjenme retroceder. Los elementos, yo les había dicho que son todos los, mira, el cobre, aquí Cooper es cobre. El cobre está formado por un solo tipo de átomo, un solo tipo, usted no encuentra más. Miren, todo un solo tipo de átomo. Es elemento, por lo tanto, un solo tipo de átomo, cobre. Así de fácil. Ahora ya lo entiende. Vamos a continuar. Compuestos. Esto ya ustedes lo copiaron, esto ya lo copiaron, así que no lo voy a copiar. Compuestos son moléculas formadas por dos o más átomos diferentes. Ojo, dos o más átomos diferentes, los cuales reaccionan químicamente. Estas sí pueden ser divididas por métodos químicos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, no sé por qué se detuvo. Ya, el dióxido de carbono, CO2. El agua, esto es el agua. Esta es la forma del agua tridimensionalmente, H2O. O sea, quien estudia química ve las moléculas de manera tridimensional. Generalmente nosotros la representamos bidimensionalmente. Y esta es la sacarosa, o también llamada azúcar. Sacarosa o azúcar. El azúcar es un compuesto, claro, tiene fórmula química definida. Así se hace, así sea azúcar blanca, claro que sí, no hay problema. Dióxido de carbono, CO2, agua. Estos son los enlaces de hidrógeno. Esto lo estudiaremos mucho más adelante. Uf, en química general 1. Lo que son enlaces de hidrógeno, las fuerzas intermoleculares en sí. Pero por el momento copie lo que son los compuestos. Ahí pongan los ejemplos. Por ejemplo, este CO2, etcétera. No vamos a representar por el momento las moléculas de manera tridimensional. Eso no vamos a hacer. Solamente vamos a escribir las fórmulas. Nada más.
Hasta ahí, por favor, cópielo. Ya. Recuerde, dos o más átomos diferentes. Aquí tenemos hidrógeno, oxígeno, carbono, oxígeno. Ejemplo, si tuviera H2SO4, que es el ácido sulfúrico, también es un compuesto, porque son tres elementos diferentes. Son tres elementos diferentes. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? una pregunta. Ujú. Ya, digamos por ejemplo que tenemos una tableta de cobre, ya. En Ya, todo, cobre toda puro. la tabla, cobre puro, sí. ¿Sí? Entonces sería considerado elemento. Correcto. Una tableta de cobre puro es 100% cobre. Es elemento. Bueno, ¿Sí? Correcto. Ahora, si tienes bronce, que es cobre más níquel, eso ya no es elemento, porque tienes cobre y tienes níquel y otros elementos más. Si tienes acero, por ejemplo, el acero no es un elemento. El acero es una mezcla, porque tiene hierro, tiene carbono, tiene a veces manganeso, tiene vanadio, dependiendo del tipo de acero. Hay varios tipos de acero, no hay un solo tipo de acero. Hay muchos tipos de acero. Hay acero industrial, acero grado alimenticio, etcétera, etcétera. Hay un pocotón de aceros, ¿sí? Ok. Volvamos entonces. Lo que él me decía, si usted tiene toda una tubería de cobre puro, sigue siendo cobre, no importa. Usted, azúcar es compuesto, tiene diferentes átomos. Mire, cada átomo está representado con un color, rojo, blanco, negro, rojo, blanco, negro. ¿Sí se da cuenta? Es un compuesto. El azúcar sola es un compuesto. Otro compuesto sería el agua, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, etcétera, etcétera, etcétera. Dos o más átomos diferentes. Ahora vamos a estudiar, ¿se entendieron hasta ahí? Vamos a estudiar métodos físicos y químicos. Eso no es necesario que lo anoten, métodos físicos y químicos. Solamente quiero que lo entiendan. Si alguien quiere anotarlo, está bien. Igual estará en el video que se sube a Facebook o en el canal de YouTube, que ya lo pasé por ¿cómo se llama? El chat. Y puedes recomendarle a alguien que quiera aprender química desde cero. Después subiré física, tengo que desarrollar material de física. No es fácil desarrollar material, en serio, toma tiempo. Ok, esto ya lo vimos. Vamos a método físico. Un método físico es aquello que utiliza una o más propiedades físicas, ojo, propiedades físicas, por eso se llama método físico, para separar mezclas. Ustedes ya saben que son propiedades físicas, yo ya les expliqué eso. Los que no recuerden pueden retroceder el video para ver la parte de propiedades físicas. Aquellos que utilizan una o más propiedades físicas, ya saben, color, olor, densidad, dureza, por ejemplo, algunos utilizan la densidad, otros los puntos de ebullición o los puntos de ebullición, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí hay agua con pedacitos de papel. Esto se llama papel filtro, papel filtro. Su misión en un laboratorio de química van a ver esto. Su misión obviamente es filtrar. ¿Qué significa filtrar? Atrapar las impurezas. En este caso las impurezas son estos papelitos o lo que sea, esta tierra. Las impurezas quedan atrapadas en el papel filtro y el agua pura va en la parte baja. Hayas purificado el agua. Es más, en tratamiento de agua se utiliza filtros, se utilizan filtros de grava, arena, dependiendo del tipo de purificación que quieras hacer, pero eso es otro tema más extendido. ¿Ya? En fin, como les había dicho, el filtro permite atrapar ciertas impurezas, no todas, ciertas, por el tamaño, por el tamaño. La propiedad física que utiliza aquí es el tamaño. No, nadie le deja preguntar qué propiedad física están usando, solamente por eso digo, no copien esto, por lo menos no para spoiler porque no es que le van a preguntar esto. Aquí es la destilación, este proceso se llama la destilación. La destilación utiliza los puntos de ebullición. Puntos de ebullición, obviamente que esto es utilizado en muchas industrias, por ejemplo en la del petróleo, en la del alcohol, petróleo, alcohol. El alcohol se puede producir para grado industrial o alcohol potable, que es un alcohol que podemos ingerir, obviamente, que se utiliza para hacer las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, abajo salen los que tienen bajo punto de ebullición. Arriba salen los que tienen los puntos más bajos, los gases,
como el metano, el propano, los gases de cocina, C3H8, C4H10. Aquí sale el gas de cocina, el GLP. GLP es gas licuado del petróleo. Aquí sale la gasolina, el querosén, sale las naftas, sale el jet fuel. El jet fuel es la gasolina para aviones. Diésel para tractores, camionetas, vehículos pesados, etcétera. Lubricantes, parafinas, asfalto, alquitrán, etcétera. En la parte baja se concentra el sólido y en la parte de arriba el gas y el líquido por el punto de ebullición. Aquí puede trabajar un ingeniero en petróleo, un ingeniero mecánico, puede trabajar un ingeniero químico, un ingeniero eléctrico. Usted dirá, ¿por qué un ingeniero eléctrico? Porque esto funciona con sistemas automáticos, los cuales necesitan, obviamente, el papel de un ingeniero eléctrico, un tecnólogo. Aquí esto se llama decantación, la cual permite también separar. Por ejemplo, aquí separamos el agua del aceite. El aceite, como es menos denso, aunque parezca mentira, es menos denso el aceite, va en la parte de arriba. Y el agua, que es más densa, pues se queda en la parte de abajo. Va saliendo el agua hasta que llega el aceite, ahí cerramos la llave. Y tenemos agua purificada, al menos en parte. Una parte siempre se va a quedar de agua aquí atrapada, eso es inevitable. Pero al menos tienes una parte del agua, la tienes, digamos, sin el aceite. ¿Sí? Hay varios métodos. Para el alcohol se utiliza, para cada compuesto químico se utiliza algo. Tira, ¿cómo saber? Eso no les van a tomar, pero si tiene en una materia llamada operaciones unitarias, que ve ingeniería química, operaciones unitarias, se sabe para qué sirve cada operación. Cada una de estas son operaciones unitarias y se sabe qué usar para, dependiendo de cada compuesto, de cada mezcla, no sería compuesto, dependiendo de cada mezcla. Por ejemplo, el petróleo es una mezcla, el petróleo tiene todos los combustibles, el de gas de cocina, el diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo en esta materia, operaciones unitarias que ve ingeniería química, quien vaya a hacer ingeniería química sabrá qué operación deberá utilizar dependiendo de qué es lo que vaya a hacer o qué es lo que quiera. Mira, no se puede filtrar el alcohol. No, no puedes hacer eso. Porque el agua, las moléculas de agua tienen mucha fuerza, las fuerzas intermoleculares no permiten separarlos por un filtro. Necesitas destilar. No se puede decantar tampoco porque son líquidos miscibles. Ya dependiendo de eso, ese criterio te indica qué es lo que debes hacer si quieres destilar un alcohol. Tú dirás, ¿se puede hacer una destilación en casa? De hecho, sí, puedes hacer una destilación en casa, pero necesitas algunos materiales. ¿Hasta ahí se va entendiendo, sí o no? Ya, ok. Ahí pueden ponerle pausa que quiere copiar. O bien ustedes, como digo, solamente tengan conciencia de esto. Nada más. ¿Ok? Sigamos. Métodos químicos. Es aquel que utiliza una o más reacciones químicas, pregunta, una o más reacciones químicas para la separación de compuestos. Ojo, por ejemplo, el agua, por medio de la electroquímica, por una reacción electroquímica, se puede separar en sus componentes originales, que son el hidrógeno y el oxígeno. Tira, y en la realidad se puede hacer, claro, en la realidad se puede hacer. Estos son dos electrodos. No solamente eso, se puede obtener metales en estado libre, como plata, oro, por medio de reacciones electroquímicas. Es más, nuestro país utiliza muchas reacciones electroquímicas. Ejemplo, todo lo que es la parte de Saruma, esa no es una empresa, eso es una parte del Ecuador. Saruma, el oro, obviamente, Machala, las empresas como Vira S.A., esa fue una empresa donde trabajé alguna vez. Pueden buscar la página web y verán los procesos que utilizan. Por ejemplo, lixiviación, cianuración. Utilizan también la celda electroquímica para separar el oro de los otros compuestos. Esto también, miren, esta es una reacción de precipitación. Esto es un proceso químico. Mezclamos dos sustancias y una se precipita. ¿Qué significa se precipita? Se vuelve sólida. Esa sirve también para purificar el agua. Por ejemplo, en ocasiones se utiliza el óxido de calcio o la cal viva para precipitar algunos compuestos. Incluso se utiliza el hidróxido de aluminio, si mal no recuerdo, para precipitar también, si mal no recuerdo. Ya hay otros componentes para precipitar impurezas en el agua y así poder purificarla. Ya
Se utiliza ácidos para poder purificar los metales, para poder purificar los metales y remover lo que son los óxidos, remover los óxidos, ¿sí? A través de una reacción química, el metal queda limpio, ¿ya? A esto es lo que se le conoce como quitazarro, que puede ser ácido sulfúrico, ácido nítrico o ácido clorhídrico, también conocido como ácido muriático, o una mezcla, ¿sí? Son procesos químicos. El ingeniero químico es quien se encarga de saber qué debe usar. Miren lo interesante que es la química, al menos en este punto. El ingeniero químico se encarga de saber qué usar. Al final, bueno, les doy la bibliografía, se las voy a escribir, la bibliografía donde saque todo esto. Ok. Muy bien, creo que podemos avanzar y creo que me han entendido. Ok. Las mezclas es la combinación de dos o más sustancias puras, las cuales no reaccionan químicamente, o sea, no reaccionan químicamente. O sea, no hay reacción química, simplemente coexisten. Son divisibles por métodos físicos y no tienen fórmula química definida. O sea, usted no puede darme la fórmula de la Coca-Cola, no lo puede hacer. No me puede dar la fórmula de gasolina. Alguien va a googlear. Googlee fórmula de gasolina, no le va a salir. Lo que le va a salir es una composición. La gasolina tiene principalmente octano, 18, principalmente octano y otras cosas más. En hectano, etcétera, etcétera. Lo que le va a salir es una composición. Usted no me puede dar la fórmula química del aire. Eso no me puede dar usted. Me va a dar una composición, nitrógeno, oxígeno, etc, etc. Y también esta composición depende del lugar donde usted está. No es el mismo aire que se respira aquí en Guayaquil que se respira en Quito. El aire de Quito tiene menos oxígeno. Eso hace que sea para nosotros más difícil respirarlo, al menos para nosotros que vivimos en la costa. No es lo mismo que se respira aquí que se respira en China. No es igual. La gasolina no es lo mismo super que Ecopaís o que Extra. ¿Sí se entiende? No es como que vas allá a escribir la gasolina como una subfórmula química. Por ejemplo, la sangre. Hay sangre A o RH positivo o RH negativo. Usted no me lo puede escribir como una fórmula química. Tiene hemoglobina, sí, pero no es solamente hemoglobina, tiene otros componentes. La homogénea, uniforme y constante en toda su estructura. La homogénea es uniforme y constante en toda su estructura, o sea, una sola fase. Y la heterogénea, nótela, es no uniforme ni constante en toda su estructura. Forman fases, se ven diferentes fases o capas, diferentes colores. ¿Está claro? Anoten eso de aquí y vamos a verlo. Ya mismo vamos a hacer ejercicio tipo examen. Ejercicio tipo examen. Con cada tema viene un ejercicio tipo examen para que ustedes puedan aprender. Ustedes persiguen hacer el pre del SPOL. Otros tal vez persigan, bueno, aprender química, entrar a una universidad, rendir un examen, etcétera, etcétera. Bueno, sí, es el pre lo que persiguen, básicamente, con el examen del EAS que ahorita acaban de dar hace poco. Yo también lo di, por cierto, el examen del EAS. Y bueno, busco o una maestría o busco estudiar ¿cómo se llama? Otra carrera. Eso creo que sí se las había contado, pero bueno, en fin, sigamos. Ay, si es otra carrera, algo que tenga que ver, ya no con ciencias. Bueno, sí con ciencias, pero más bien con cuestiones sociales. Psicología, sociología, filosofía, esas cosas, más entendiendo el humano y su comportamiento en la sociedad. Y a propósito, sé que no me lo he preguntado, pero bueno, ya saben que Lazo quedó como presidente. En parte, les voy a ser muy brutalmente honesto. Yo voté por Arauz, aunque me critiquen. Ahora usted dirá, ¿se siente resentido, se siente triste? No, es más, creo que al final me gusta ese escenario, que haya ganado Lazo. Espero que sea un buen presidente, en serio, espero que lo sea. No espero que le vaya mal. Pero ¿por qué creo que es un buen escenario? Porque así construye la historia. Me gusta cuando la historia es así. La historia sube, baja, sube, baja, sube, baja. Tienes, por ejemplo, qué sé yo, imperios, estos caen, luego llegan, qué sé yo, otros tipos de gobiernos, estos vuelven a caer, viene el socialismo, viene el capitalismo, viene el neoliberalismo,
etc, etc, etc. Y me gusta porque eso construye la historia. Por ejemplo, nosotros en Ecuador, los que no son de Ecuador, hemos vivido al menos 14 años de socialismo, o al menos el llamado socialismo del siglo XXI, 14 años. Ojo, ahora vamos a vivir 4 años de derecha prácticamente, de un gobierno de derechas. Vamos a ver qué tal nos va, cómo se escribe la historia. Vamos a ver cómo se escribe la historia. Vamos a ver qué pasa. Es interesante, porque eso nos permite analizar muy bien y no decir, ah, este es bueno, este es malo. No, 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 así no funciona. Hay que analizar. Recuerden que antes de Rodolfo vino las dictaduras, mucho antes tuvimos las dictaduras, no solo nosotros. Chile, Argentina tuvieron las dictaduras. Luego pasamos a la democracia. Luego pasamos a los modelos económicos, el neoliberal, que bueno, no era neoliberal en sí, pero bueno, pongámosle que era neoliberal ya, etcétera, modelos socialistas, modelos centralistas, etcétera. Y es importante ver eso por cómo, cómo un país tiene sus auges, sus caídas. En la época de Correa hubo un auge, hubo una época de auge. También hubo una caída, hay que ser honestos, que vino con la caída del precio del petróleo. Lenín Moreno terminó por destruir para mí ya es el fin del correato. Ojo, no lo digo en términos despectivos, es el fin del correato. Por ejemplo, existió también el alfarismo, el velasquismo también existió, pero eso fue mucho más antes. Insisto, Correa, buen o mal presidente, marcó una época, para bien o para mal, pero para mí ya es el fin del correato. Y me alegra en parte porque, insisto, escribe la historia, o sea, la historia tiene que tener esos matices, esos cambios, esos planos, al menos en mi opinión. Eso lo hace interesante, es como una película o una novela. Pero si una novela es solamente lineal, es aburridísima. Pero en cambio, si tiene puntos altos, por ejemplo, Shingeki es una muestra de puntos altos, bajos. Shingeki, al menos el anime, no sabes ni qué diablos esperar. No sabes, nunca estás seguro, nunca estás seguro. Siempre hay algo como, hay partes que sí, hay medias partes lineales, pero luego otra vez no sabes qué esperar, ¿ya? Al menos cómo terminó, es muy imprescindible. Ese final de temporada o de mitad de temporada, final de mitad de temporada, fue increíble, qué bestia. Yo no sabía qué iba a pasar. O sea, ya me olía la traición de esta man no me acuerdo cómo se llama el titán carguero, pero ya me olía la traición de la man, pero no me esperaba que fuera así de bestial. El manga se acabó, el anime todavía no. El anime no se acabó. Pieg es el titán carguero, exacto. Pieg es el titán carguero. ¿Sí? Ya lo voy a ver un ratito. Ok, entonces, Pieg es el titán carguero. La tradición de la man, incluso como la escena, es épica, es increíble. La parte de Eren que dice, vengo a conversar y muestra la mano ensangrentada. Qué escena tan bestial. Yo me quedé como que, qué hijo de la valienta. O sea, es como que alguien venga con un arma en la mano y te dice, vengo a conversar. Tú sabes que no viene a conversar en términos pacíficos, literal. Tiene un arma ese man, obvio, no lo va a dudar en usar. Obvio. Bueno, en fin, esa es una de las series. Si hay otras series que también me han gustado, no es la única serie, no digo, es la obra maestra. O sea, es una excelente serie. Obra maestra, eso lo dejo a ustedes a su criterio si ustedes piensan que es una obra maestra o no. Eso, no sé qué es ni siquiera yo sé qué es una obra maestra. Pero lo que digo es que me encantó, la he disfrutado. La disfruté tanto como otras series como Breaking Bad, la he disfrutado tanto como Walking Dead hasta cierta temporada, con Juego de Tronos hasta cierta temporada. La he disfrutado, es lo que importa, como Naruto hasta cierta temporada. Ya, la he disfrutado, es lo que me importa. A mí lo que me importa es disfrutarlo, punto. De ahí de qué obra maestra, de qué es lo mejor, que le ha pasado como One Piece,
al planeta, eso se lo dejo a ustedes, eso ustedes discútanlo, ahí sáquense sangre ustedes. Porque yo, de verdad, yo no sé qué es lo que tiene que reunir algo para hacer una obra maestra. Lo que yo sí digo es disfruté, hubo momentos épicos que para mí lo hacen muy, muy salvable. Muy, muy salvable. A ver, a ver, dice. Obviamente lo hizo para poder demostrar que tenía el poder y el control sobre ellos en esa escena. Claro que sí, pues de eso se trata. Diría que sí, pero al final bajoneó. O sea, claro, ¿usted cree que si estudio ingeniería química y luego química me ayude en un plan futuro a vender mi propio alcohol etílico? Eh, Solo con estudiar ingeniería química ya puedes hacer tu propio alcohol etílico. Pones tu destilador, inviertes en tu destilador, destilar no es la gran cosa. Pones tu destilador, necesitas materia prima, ya sea frutos, no me acuerdo de qué grano, de qué salvado sale la boca, ahorita no me acuerdo de qué salvado. Compras el salvado, aquí en Ecuador es barato ese salvado, no es gran cosa, lo pones a fermentar, luego destilas y ya está. ¿Para qué necesitas estudiar química? Solo ingeniería química, suficiente. Sacas registro sanitario, sacas tu propia marca y ya está. O haces si quieres, es que, ¿qué quieres vender? ¿Vodka? ¿Quieres vender cerveza artesanal? ¿Qué quieres vender? ¿Vino? No sé qué quieres vender. ¿O quieres vender alcohol potable? No sé qué quieras vender, porque no es lo mismo. Correcto, puedes vender lo que tú quieras. Si quieres vender alcohol potable, lo distribuyes a la empresa y las empresas deciden qué quieren hacer con ese alcohol potable. Si quieres vender vodka, cerveza, si quieres vender, necesitas materia prima, comprarla. Artesanal, vodka, whisky, lo que tú quieras vender, necesitas tu propia marca, la patentas, etcétera, etcétera. Compras el equipo de destilación, ya está. Pero sí, con el estudio de ingeniería química ya lo puedes hacer. No necesitas estudiar más. Ahora, si tú quieras refinar el mercado y hacer una cosa increíble que nadie haya hecho, pues eso tienes que hacer una maestría o un doctorado, no sé. Pero eso ya te lo dejo a tu criterio, porque no sé qué quieres hacer exactamente. Tú dices vender alcohol etílico. Si es alcohol etílico potable al 80, al 90, una destiladora y ahí lo distribuyes y la gente ve qué hace con eso. O las empresas ven qué hace con eso. Eso es todo. ¿Sí? Ok. Déjenme ver que ya mismo veo qué hora es, porque no sé qué si está pasando. Miren, aquí es una mezcla heterogénea, porque va arriba abajo. Perdón, miren, arriba el aceite, abajo el agua. Esta es una mezcla homogénea. Agua y alcohol no distinguen las fases, no sabes quién es el agua y quién es alcohol, pero no reaccionan, coexisten. Esto es bronce o latón, si mal no recuerdo. El bronce es una mezcla entre níquel y cobre, pero una sola fase, no distingues dos ni tres fases, así de simple. Si se dan cuenta, ya vamos a ver cuáles son las principales mezclas homogéneas, ¿ok? Si quieren, hasta ahí anoten el concepto y ya está. Y si quieres vender, como te digo, pues, como ingeniero químico puedes desarrollar tu propio producto. Es más, yo he desarrollado y desinfectantes, yo vendo desinfectantes, vendo desengrasante, quitasarro, con mi propia marca, obviamente, quitasarro, alcohol gel y jabón para manos, jabón para manos, jabón líquido para manos. No es difícil de hacer, de hecho es sencillo. Si quieres inventar tu nuevo producto, bueno, estoy trabajando en eso, inventar un nuevo producto, pero eso requiere experimentación y requiere tiempo y estudio, obviamente. No se saca de la noche a la mañana. Actualmente estoy reuniendo dinero para darle a mi proyecto, o sea, darle empuje, porque creo que sí va a resultar. Y si ya tengo más o menos visto el nicho de mercado, podría salir rentable. Pero igual no quiero quiero primero terminar el proyecto de YouTube, de hacer las clases para preuniversitario, química general uno, física, física para preuniversitario y física uno para física universitaria, nivel uno.
De ahí si me van bien, ya saco los demás. Física 2 3 etcétera, etcétera. Matemáticas, eso sí no voy a sacar, ni de chiste. Y si continúa LAES, también saco para LAES. Pero no sé, porque Lazo dijo que lo iba a quitar, así que veremos qué pasa. Veremos qué es lo que pasa. Ok, vamos con las principales. A ver, escuchen, chicos. Aquí están. El grafito, diamante, grafeno, yin, todo es lo mismo. Y es carbono puro. Como es carbono puro, es elemento. No se olviden de esto. Algunas sustancias tal vez no alcancen a adivinar qué son. Oro de 24 quilates es oro puro. Este es elemento. Es caro. El oro puro es caro. El oro de 18 quilates es mezcla. ¿Por qué? Porque viene con plata, viene con cobre, viene con otras cosas. ¿Ya? Es mezcla. La nieve es compuesto. ¿Por qué? Porque es agua. La nieve es compuesto porque es agua. El vapor de agua sigue siendo agua, solo que está en vapor. El agua destilada es agua pura. La única agua pura es el agua destilada. Entonces me conviene beber agua destilada. No, no. La que a ti te conviene beber es agua potable y te explico por qué. Porque el agua potable contiene los minerales sodio, potasio, calcio, etcétera, cloro, los cuales son electrolitos y te ayudan en tus funciones bioquímicas. No creas que beber agua destilada, no, esta es para laboratorios. No te vas a morir si bebes agua destilada, pero obviamente no la puedes beber muy seguido, o sea, no es que la vas a beber todo un día ni una semana. Al ti la que te conviene es agua potable, tranquila o tranquilo, aunque tenga estos iones, son por tu bien, te ayudan a las funciones bioquímicas. Agua mineral, agua de mar, etcétera, esto es mezcla, porque viene con sales, viene con poco de cosas. Ácido acético es un nombre comercial. Todos los nombres comerciales son mezclas. Los nombres comerciales son mezclas. Ácido acético es nombre comercial, mezcla. Ah, estoy hablando tonterías. A ver, espérate. Ácido acético es nombre químico, es nombre químico, nombre químico. Como es nombre químico, esto es un compuesto, tiene una fórmula química definida y constante. Déjame ponerla bien porque estoy escribiendo como la jeta. CH3COH. Ahí está. Esto es nombre químico, por lo tanto, esto es un compuesto. Mira que tiene fórmula química definida. Lo que tenga nombre comercial, vinagre, esto sí es mezcla. O sea, tiene ácido acético y otras cosas más. El alcohol etílico es nombre químico, SH3. No tienes que poner la fórmula, solo yo te la escribo para que veas qué nombre tiene fórmula aquí definida. Este es el alcohol etílico. Este es el alcohol que utilizamos para emborracharnos. El alcohol antiséptico es alcohol de farmacia. Esto es nombre comercial, es alcohol de farmacia. Esto es una mezcla. Viene 70% de alcohol, 70% de alcohol isopropílico. Esto es de farmacia. Es el alcohol que usamos para desinfectarnos las manos ahorita que estamos en pandemia. Las aleaciones, todas las aleaciones son mezclas, todas. Ejemplo, el bronce, el latón, el acero, el oro blanco, el oro de joyería. Las amalgamas son también aleaciones, pero con mercurio, aleaciones de mercurio, también son mezclas. De mercurio, por lo tanto, son mezclas. El ácido acetilsalicílico, esto es nombre químico, por lo tanto es compuesto. La aspirina, ¿qué te suena? Nombre comercial, por lo tanto es mezcla. Ah, ya, así. Hipoclorito de sodio, nombre químico, esto es compuesto. Tiene una fórmula química definida. No es necesario que la copies. NaClO. Cloros, cloretol, esto es mezcla, nombre comercial. Nube, neblina, niebla, esto es mezcla. ¿Por qué? Porque viene mezclado con tierra, vapor de agua, aire, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas sustancias, no tienen que aprenderse la memoria, simplemente es razonarlo. Yo quiero que razonen, no que solo aprendan de memoria. ¿Ya? Pueden ver eso igual cuando hagamos el ejercicio tipo examen. Recuerden que no es el agua destilada. El agua destilada a veces se utiliza para baterías, a veces. El agua potable es el que debemos beber. Ahí anótenlo, no tengan miedo.
Cópienlo un ratito. Muy bien, sigamos entonces. A ver, entonces, ya, estábamos aquí que se borró. No, perdón, a ver, que pensé que se había borrado las anotaciones. Estamos aquí, aquí no estamos, estamos por, déjame ver, estamos por, acá, acá estábamos. Muy bien. ¿Hasta aquí se entiende, sí o no? ¿Hasta aquí se entiende, sí o no? Ya, espero que hayan tenido tiempo para copiarlo, obviamente. Ya. Ok, muy bien. Entonces, continuemos. Bien. Ahora vamos a ver otras sustancias igual. Carbón vegetal. Carbón vegetal es elemento, es carbono puro también, es elemento. Hielo seco es CO2. Esto es compuesto. Shampoo, ya sabemos que es una mezcla. Termómetro de mercurio, ojo, todo el termómetro de mercurio, incluyendo el bulbo, el vidrio, esto es una mezcla. Pero si dice mercurio un termómetro, solo el mercurio es Hg. ¿Y Hg qué es? Elemento. Alcohol etílico del boca. El alcohol etílico, ya dijimos que eso es compuesto. Y el boca como tal es una mezcla. Hasta ahí anótenlo, por favor. ¿Ya? Muy bien, copiado eso, vamos a las preguntas tipo examen. ¿Ya? Para poder razonar. Ok. Entonces, en las preguntas tipo examen, veamos aquí, dice, no, esto no, no. No hicimos de propiedades físicas y químicas. Debimos haber hecho eso. Bueno, propiedades físicas y químicas tipo examen, qué raro. Clasifica las siguientes sustancias como elementos compuestos o mezclas. A ver, ¿el grafito qué es? Con rojo vamos a anotar los elementos. Con azul vamos a anotar los compuestos. Y con verde, pues las mezclas. ¿Está claro? Bueno, primero los elementos. El grafito era elemento. Yo les había dicho en la tabla. Harina de trigo, esto no es elemento, esto no sale en la tabla periódica. El grafito es carbono puro. Yeso, ni de chiste. Monopog, no. Monopog es el cepalito para el selfish. Sarrovental, menos. Alcohol cetílico, gas licuado del petróleo, dije que era una mezcla. Rodio sale en la tabla periódica. El rodio es elemento, sale en la tabla periódica. Lejía, no. Hidróxido de aluminio es nombre químico, pero es un compuesto. Bronce es una mezcla. Sablón antiséptico es una mezcla. Es prácticamente un palito con bañado de alcohol. Tungsteno. El tungsteno es un elemento también conocido como wolframio. Wolframio. Si está en la tabla periódica. Metiletilcetona, esto es un compuesto. Pastilla aspirina, mezcla ácido butírico compuesto, papel couché, letrero de neón, nada. Vamos ahora con los compuestos. Yeso, harina de trigo son mezclas, sarrovental, alcohol cetílico es compuesto. Tiene fórmula química, aunque no la voy a escribir aquí. Gas licuado petróleo, ojo, es del petróleo, así que esto es mezcla. Lejía, nombre comercial. Hidróxido de aluminio, nombre químico, compuesto.
Bronce, sablón antiséptico, nana. Tungsteno, cuidado con que el bronce es compuesto, no. Metiletilcetona es compuesto, metiletilcetona, miren. Pastilla aspirina, ácido butírico, compuesto, tiene nombre químico. Papel couché, no. Y letrero de neón sería una mezcla, es todo el letrero, con el vidrio y todo. Bueno, contamos. 3 elementos. Aquí hay 3 elementos, aquí hay 3. 4 compuestos. 1, 2, 3. A ver, perdón, está agarrando cuenta. 2, 4. 4 compuestos. Y el resto que sobró son mezclas. Literal A es la respuesta correcta. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Esto es parte del capítulo 2. En la siguiente clase, nuestra clase dura hora y media casi aproximadamente. En la siguiente clase vamos a continuar con más cosas con el capítulo 2. ¿Así se entiende, sí o no? Sí, excelente. Vamos a continuar reforzando este tema, así que lleguen temprano, más que todo para ustedes. Están en YouTube, bueno, pueden verlo apenas se publique. Pues ya voy a descargarlo y publicarlo en YouTube. Ok, déjenme, pueden tomar una foto, déjenme, igual lo tienen, ya saben, 11 literal A. A ver, sigamos entonces. De aquí vamos con uno que tenga propiedades físicas y químicas porque les había prometido eso. A ver, dice. El fenol es un alcohol aromático muy utilizado en la industria química y en preparaciones médicas como enjuagues bucales y pastillas para dolor de garganta. Miren, el fenol. ¿Cuál de las siguientes características? El fenol, de hecho, es un compuesto. Es un compuesto el fenol. Dice, selecciona la opción correcta. A ver, ¿cuál de las siguientes representa una propiedad química? Ojo, tenemos que buscar la propiedad química. ¿Es explosivo? ¿Explosivo es una propiedad química? ¿Sí o no? Recordemos las propiedades físicas y las químicas. Explosivo es una propiedad química. De hecho, es verdad. Veremos que el resto son físicas. La fórmula química es, esto es físico. La densidad, esto es físico. La solubilidad, esto es físico. El olor, esto es físico. Por lo tanto, efectivamente, literal A es la respuesta correcta. ¿Hasta ahí se entiende sí o no? Ya. Muy bien, pueden copiarlo. Si tienen alguna pregunta, lo dejan en los comentarios. Ya mismo vamos a finalizar el video. Pero por el momento, antes de finalizar ese video, voy a hacer el 3 y ahí sí finalizo el video. Ok. En la 3, identifica esta sustancia, cantidad de sustancias puras. El azúcar ya te dije que es sustancia pura. Vamos a poner P pura y M mezcla. Agua pura, azufre pura, aire es mezcla, bronce es mezcla, gasolina es mezcla, la tinta es mezcla, la sal, bueno, la sal como tal es mezcla. Si dijera cloruro de sodio, ahí fuera pura. Vinagre, mezcla, comercial. Gas de cocina, mezcla. 3 sustancias puras, literal B. 3 sustancias puras y 7 mezclas. ¿Sí te das cuenta? Así puede ser en los exámenes a veces. Ustedes van a rendir un preintensivo en la SPOL, es un poco más difícil que esto, pero igual lo estoy acostumbrado. Bueno, entonces, finalmente pueden escribir, bueno, en Ecuador, que es, no me acuerdo el código de Ecuador, ese es el problema. Busquen el código de Ecuador para escribir al WhatsApp, busquen el código de Ecuador, para los que están viendo en otro, 0987 42 19 82. O sea, aquí más el código de Ecuador más esto, obviamente. Ahí búsquenlo en internet. Ok, despidiéndome diciéndoles que vamos a continuar con más cosas, con más ejercicios. Ya esta serie se llama Aprendiendo Química desde cero. Esta es la segunda clase y no se desanimen. Sigan viendo el video, dejen sus preguntas en los comentarios. Voy a tratar de responder las preguntas que me lleguen. Ya, ok. Obviamente con respecto al tema. Ya, muy bien. Entonces, espero que lo pasen muy bien y por mi parte, eso creo que sería todo. Ya, nos vemos entonces la siguiente clase, ya que es el día viernes. Ahorita voy a subir el video. Nos vemos. Pasen bien.